¿Qué tal, hermanos y hermanas? Que el Señor les esté bendiciendo en este momento. Les habla el pastor Adonai Martínez García, presidente y pastor nacional de las iglesias centroamericanas en Costa Rica. Grabamos este mensaje para saludarles a ustedes, a la iglesia que pastorea nuestro hermano pastor don Reinaldo Mejía Bustos, a la iglesia Roca Eterna. Y deseamos que ahí en el barrio México ustedes sean de alta y grande bendición. Quiero compartir la palabra del Señor en esta hora con el tema la trivialidad transformada en pecaminosidad. Mark Twain dijo en una oportunidad: todos somos una luna y todos tenemos un lado oscuro que nunca mostraremos a los demás. En el pasaje que se encuentra en Génesis 9, del 18 al 29, vemos precisamente este tema abordado en 4 puntos. En la trivialidad transformada en pecaminosidad. Primero, cuando alguien sobrepasa un límite. Segundo, cuando el límite se pierde el control. Y tercero, cuando el escándalo toma el control. Y cuarto, cuando surge del descontrol la maldición. Pero usted me preguntaría, pastor, ¿qué es trivialidad? Trivial es algo de poca importancia. Se ha preguntado entonces, ¿qué es algo de poca importancia? Obviamente cuando algo se vuelve una costumbre o cuando no le damos el valor requerido a lo que corresponde. También puede ser alguna práctica que se convierte en monotonía o algo que se convirtió en simple mecanismo en nuestras vidas. Se habla de un venadito que tenía varios amigos y que jugaban allí, ¿verdad?, en la sabana, y de repente uno de ellos se le ocurrió decirle a los demás, como apostando, a que él iría a tocarle la cola al león. Y en efecto, procedió. La primera vez que se le acercó el venadito al león, lo hizo aproximadamente a 200 metros. Cuando regresó, todo el mundo estaban en fiesta, porque decían, qué bárbaro, qué valiente el venado. Y pasó varias semanas yendo donde el león, y quizá ya como por el mes, ya no se le acercó sino a 150 metros. Aquello para él incluso ya se le había venido haciendo una costumbre, y de repente llegó a los 100 metros. Y claro, los muchachos, ¿verdad, venaditos? Esos jovencitos lo felicitaban porque qué bárbaro, qué valiente. Pero hubo un día que no regresó. Y usted se imagina qué fue lo que sucedió, mi hermano, mi hermana. Eso es lo que pasa en nuestras vidas también espirituales y en la vida cotidiana. Algo que se puede ver trivial, ya no le damos la importancia, pero aquí el cristiano tiene una lucha espiritual, tiene un enemigo que confrontar, tiene el mismo pecado que resolver y tiene el lado oscuro que de alguna manera está allí, intrínseco. En los tiempos de Noé, la escritura dice que el Señor mandó un diluvio. El Señor, antes de que mandara el diluvio, le había dicho a Noé que construyera un arca. Y entonces ellos escaparían del juicio de Dios. ¿Qué clase de descomunal experiencia y de bendición única vivió esta familia, mis amados hermanos? Porque ellos fueron los únicos sobrevivientes por 40 días y 40 noches de ese famoso diluvio universal. ¿Cuál era el propósito de esto? Bueno, era que continuase la existencia de la humanidad y entonces Dios cumpliera su propósito salvífico para las familias. Entonces, Dios estipula un pacto con Noé y con su familia, y luego le ordena a Dios que habitaran toda la tierra e incluso que fueran los ejecutores de vivir en armonía
entre ellos y obviamente con Dios. Pero de repente las escrituras nos narran un episodio en donde la trivialidad, sí, la trivialidad, algo que era común y normal de sus vidas, se transforma en pecaminosidad. Y aquí es donde vemos el primer punto de todo esto, ¿verdad? De cómo eso que era trivialidad sobrepasa los límites Noé. Voy a leer para ustedes, por favor, vaya usted conmigo, busque el libro de Génesis, capítulo 9, los versículos del 18 al 29. Voy a leer para ustedes y luego vamos a empezar a irlo desglosando. Vea qué interesante lo que dice la palabra del Señor. Vaya conmigo, reitero, a Génesis, entonces Génesis 9, del 18 al 20. Dice así la palabra de Dios. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Sí, la trivialidad se transforma en pecaminosidad cuando alguien sobrepasa un límite. Las aguas habían bajado. Los hijos de Noé vivían su vida común y normal, a tal grado que la escritura dice que ya Noé estaba cultivando la tierra. Me imagino que cultivó yuca, ¿verdad? Cultivó maíz, cultivó de todo lo que pudo, ¿verdad? Legumbres y demás. Pero interesante porque dice la palabra que cultivó una viña. Y usted y yo sabemos lo que es una viña. Una viña es entonces donde hay un terreno que pues cultivamos para que tengamos frutas del olivo, ¿verdad? Uvas, que diríamos en Costa Rica y en el mundo. Bueno, en eso no hay ningún problema. De hecho, la Biblia por primera vez menciona la palabra vino en este versículo, en este pasaje. Por supuesto que ya conocían el vino y demás, ¿verdad? Pero usted y yo sabemos que si nosotros logramos producir el jugo de la vid, pues sí, no hay ningún problema. El problema es si usted y yo pensamos en guardarlo por algún tiempo. Y conforme se vaya guardando, esto se va a fermentar. Entonces, si lo bebemos, entonces va a tener alguna consecuencia. Y siempre se ha dicho que el vino, entre más añejo sea, mejor es, ¿verdad? Mejor es. Bueno, en este caso, aquí vemos que este hombre Noé está trabajando común y normal, como cualquier día. En lo trivial se le volvió a él algo común. Pero lo que no fue común fue que él pasó los límites. Podía beber vino, pero no embriagarse. De hecho, las escrituras nos dicen: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Mis amados hermanos, la palabra es bien clara, dice: Noé se embriagó, pasó el límite, ya no solamente tomó del jugo de la vid, ya no solamente cultivaba, sino que se embriagó. Y hablar de embriagarse es que él perdió todos sus sentidos.
él perdió la noción del tiempo y él ya no supo qué hacer, causal del vino y de la borrachera que este señor se dio. Así que cuando nosotros pasamos los límites, podemos tener muchos problemas. Mire, para la joven en su noviazgo, cuidado, no pasen los límites. Mire, para usted que trabaja en su empresa, no pase los límites si a usted le han dado cierta responsabilidad. Y aquel que maneja dineros, pues no tome dineros que no le corresponden. No se exceda, porque entonces vamos a tener serios problemas. De hecho, hay personas que dicen, vamos a probar, pero solo un cigarrillo. Vamos a fumar, pero solo un cigarrillo. O alguien dijo, no, solamente nos vamos a tomar una cervecita. O alguien dijo en la de menos, no, va a ser solo un sorbo. Alguien dijo, no, será una sola probadita, dirían, ¿verdad? No será la primera piedrita de esas que ahora llaman crack. Y de repente, un rato incluso de placer puede volvernos tristeza en nuestra vida. Sí, la trivialidad se transforma en pecaminosidad, como usted puede ver. Cuando alguien sobrepasa los límites, no es embriagó. Sí, la trivialidad se transforma en pecaminosidad. Segundo punto, cuando del límite que sobrepasamos se pierde el control. Y el pasaje dice claramente que Noé no solamente estaba borracho, sino que estaba descubierto, lo cual implica que él estaba chingo, diríamos en Costa Rica, estaba desnudo. Y ese acto era en realidad un acto de deshonra. Y sabe, entonces vemos cómo este hombre queda expuesto. La desnudez, sin duda alguna, significa vergüenza. La exposición de la desnudez siempre en la Biblia dice que es quedar al descubierto, y eso incluso se nota desde el Génesis. Dice la Biblia que nuestros primeros padres quedaron descubiertos y desnudos. ¿Quién fue entonces el que los vistió? No fue sino Dios, que precisamente aniquiló a un inocente animalito y de ese cuero los vistió. Similar a lo que precisamente Dios hace en el futuro, ¿verdad? Donde Él coloca como inocente a Jesús, y con la muerte de Cristo Jesús, Él nos viste a nosotros con una nueva criatura. Usted y yo somos nueva criatura. Es igual, ¿verdad? Dios siempre tiene un gran plan, pero Satanás procura dejarlo a usted al desnudo. Y si lo deja al desnudo, se va a burlar de usted. Bueno, ahora resulta, mis amados hermanos, que si nosotros llegamos a tener o a perder el control, no hay duda que el enemigo va a venir a burlarse, a señalarse. Por cierto, la Biblia dice que Satanás es el acusador por excelencia. Vean ustedes. Entonces, amados hermanos, la Escritura dice que al que más han expuesto en este mundo es a Jesús. A Jesucristo, cuando fue llevado a la cruz del Calvario, Él fue totalmente desnudado. Él fue desnudado por usted y por mí. ¿Por qué? Porque la trivialidad puede ser transformada en pecado, en pecaminosidad, en un estilo de vida. Tengamos mucho cuidado. La trivialidad transformada en pecaminosidad, ¿verdad? Se produce cuando sobrepasamos los límites. Y segundo, cuando ya hemos sobrepasado el límite, podemos perder el control, mis amados hermanos. La persona que pierde el control definitivamente pierde a sus amigos. ¿Cuántos no han habido ahí que precisamente por borrachera, por drogas o por otro montón de situaciones pierden sus amistades, pierden su credibilidad? Mire, alguien dijo que el hombre más inepto que puede haber en la vida es aquel que pierde sus amistades. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ojo, el hombre más inepto es aquel que pierde sus amistades. Así que hasta en las bromas tenemos que tener mucho cuidado, porque pueden llegar a grandes extremos. Conocí de una familia que sus propios hermanos, por una camisa, uno de ellos lo mató. Y las noticias por todo lado diciendo, hermano mata a otro hermano por camisa. Se sobrepasan los límites.
Pero también la pecaminosidad, en este sentido de lo que estamos hablando, nosotros tenemos que tratar con ella. Y el pecado que está en nosotros, debemos de confesarlo y pedirle perdón a Dios. ¿Cuándo entonces es que la trivialidad se transforma en pecaminosidad? Tercero, cuando el escándalo toma el control. También un escándalo. Dice el pasaje en el versículo 23 que el menor dijo a sus dos hermanos que estaban allá afuera: vengan, que nuestro padre está borracho y está desnudo. El hijo menor fue el promotor del ridículo de su padre Noé. La juventud es la que muy fácil es permeada. La juventud es la que se procura influenciar. ¿Por qué? Porque le falta experiencia. ¿Por qué? Porque le falta madurez. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento. Y por lo general, siempre la juventud trata de ridiculizar a la anterior generación. Nótelo usted. Y en este caso, pues no pasa desapercibido. Fue el menor, ¿verdad? El que fue a avisar a sus hermanos: vengan y vean a este viejo cómo se encuentra, cómo estaba él de expuesto. La Biblia dice claramente que en Zacarías, yo quiero leerlo para ustedes, en Zacarías 3, del 1 al 5. Búsquelo usted para que vea. Aquí hay un pasaje hermoso, pletórico, en cuanto a lo que es aquello que se tipifica, ¿verdad? Porque aquí encontramos en Zacarías 3, versículos del 1 al 5, lo siguiente. Voy a leerlo. Vea qué interesante en el Antiguo Testamento, algo que solo Jesucristo puede hacer. Dice el pasaje acá en Zacarías 3, del 1 al 5. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él y les dijo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre la cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿A quién vemos? Sí, a Satanás entrando. ¿Dónde? En la misma presencia de Dios. ¿Quién estaba ahí? Un hombre que se encontraba con ropas viles, que no es otra cosa más que el significado de que estaba lleno de impurezas, lleno de pecado. ¿Y quién le estaba acusando? No era Satanás, y le decía: mira cómo está, y se estaba burlando de él, cuando el ángel de Jehová aparece y da la orden de que le quiten las ropas que no eran las correctas, y dijo: colóquenle otras ropas que son las ropas de limpieza, de perfume, y las que sí se presentan como una persona honorable. Fue Dios, hermanos, el que a usted y a mí un día nos quitó las ropas viles y nos puso las blancas, resplandecientes. Dice la Escritura: allá en el cielo nos van a dar vestiduras blancas, porque eso significa que delante de Dios vamos a estar puros, sin ningún pecado. Y que incluso Satanás, a pesar de que todavía tiene la entrada a el trono, ¿sí?, y puede ir a acusar al pastor Reinaldo Mejía Bustos y al pastor Adonai y a usted, ¿verdad? Y a usted, hermana. Pero ahí está Jesucristo, que se aparece diciendo: no lo acusen. Ahí aparece Jesucristo como el gran abogado, ¿verdad? Ahí aparece el gran justificador, que se llama Jesús. Espero que usted diga amén a esta palabra, hermano. Qué bendición que no hay nadie que nos acuse, ni el mismo diablo, hermano. Pero sí, ¿por qué? Porque en la de menos usted y yo vivimos trivialmente y no nos damos cuenta en la de menos que las cosas sencillas nos pueden meter en problemas, nos pueden meter en pecado.
Pero no solamente tocó la parte de que se hizo un escándalo, ¿verdad? Sino que también aparece cuando surge el descontrol y la maldición. Este es el último punto. Y ese último punto, hermanos, es cuando después de que nuestra trivialidad puede transformarse en pecaminosidad, es cuando surge de ese descontrol la maldición, que es la cúspide de toda esta situación tan oscura. Y eso lo encontramos aquí en este pasaje, los versículos del 24 al 29. Pero en realidad esto es una locura, definitivamente. Los alcohólicos saben que su cuerpo sufre una gran transformación después de la borrachera que se han pegado, una borrachera sin control. Y el cuadro que representa la escritura de Noé fue muy triste. Entonces, aquí vemos definitivamente cómo hay todo un descrédito, hay una moral que está caída y entonces la secuela de ese desenfreno es que cuando Noé se da cuenta de que lo habían visto en la condición como él quedó, de su descontrol y su borrachera y cómo había un gran desajuste, entonces él profiere una maldición a su hijo menor. Maldición tal que hace posible que, la verdad, los descendientes de este joven desaparecieron de la faz de la tierra. Inclusive esa maldición, por así decirlo, ya no le alcanza a usted ni a mí ni a nadie, ¿verdad? Porque ellos desaparecieron. Pero note que sí hubo un tremendo impacto y fue certera la maldición. Por eso nosotros, obviamente, no debemos de maldecir. El Hijo de Dios estaba para hacer bendición y de bendición. Ahora, la pregunta es, ¿quién fue el afectado en este caso? Fue el líder. Y usted sabe precisamente que el líder del hogar es el hombre, nadie más. El hombre, la cabeza del hogar, y es el que tiene que estar sobrio y es el que tiene que tomar las mejores decisiones porque las consecuencias vienen y es el hombre el que va a dar las cuentas delante del Padre Celestial. Aunque en la vida, y como bien la Escritura dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, dice la Escritura, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas, dice 1 Corintios 6:12. Mi hermano, el desafío, mi hermana, el desafío es, ¿qué haces tú en lo secreto? ¿Qué hago yo en lo secreto? También, ¿qué hacemos en público? ¿Cómo nosotros nos dirigimos? ¿Qué hablamos? ¿A qué actitudes tomamos? Fijémonos, hermano, la clave de todo esto siempre se nos están enseñando los grandes maestros es, si lo que yo voy a hacer es de edificación, pensémoslo. Si va a edificar, entonces hagámoslo, pero si no va a edificar, mejor abstengámonos. Porque sí, todas las cosas no son lícitas, pero no todas convienen. Y no podemos dejarnos dominar de ninguna de ellas. Eso es una gran autodisciplina. Así que la pregunta es, ¿dónde estaba Noé? En su propia casa, en su propio hogar, con su propia familia, cuando sucumbió. La otra pregunta clave es, ¿dónde estaba Satanás? Porque hoy en día todo mundo culpa a Satanás. Y aquí nada tiene que ver Satanás. Fue la naturaleza pecaminosa la que hizo el efecto, mis hermanos. Entonces, si bien hoy en día se predica irresponsablemente sobre la gracia y también se predica e inculpa a Satanás por todo, es una irresponsabilidad espiritual tremenda. No, el único que va a dar cuentas es usted y soy yo. Y Dios todo lo ve. Hay un ojo grande porque nosotros creemos que nos podemos esconder de Dios, pero como bien lo decía Mark Twain, todos somos una luna y todos tenemos un lado oscuro que nunca mostraremos a los demás. Pero ante Dios sí, ante Dios sí. Mi hermano, el pecado es un gran poder. Pero también hay un poder superior que se llama Jesucristo. Y Jesús borra todos nuestros pecados. Así que, hermano, la derrota del pecado ya está hecha. Pero nosotros tenemos que, hermano, hacerle frente.
¿verdad? Luchar contra él en el sentido de tomar la fe de que Jesús nos ha perdonado todos nuestros pecados. Si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, este es el momento. Es decirle, hay solución, hay perdón, hay un Dios que nos borra de esa culpa. Contaba un pastor que en una oportunidad, él en un hotel, quería ya dormirse muy cansado y apagó las luces. Todo estaba bien rico, la almohada, todo, ¿verdad? La camita, el colchón, las sábanas perfumadas a limpio. Y de repente empezó a sentir un sonido que hacía ñi. Entonces no lo dejaba dormir. Entonces él dijo, ay, qué problema, ¿verdad? Y trataba, intentaba, y otra, y entre más silencio había, aquel sonido se magnificaba y era como un jet, ¿verdad? Obviamente era un zancudo. Y entonces él dijo, no, aquí la cosa es bajándonos y buscándolo. Y empezó a buscar al zancudo detrás de las cortinas, debajo de la cama. Y de repente lo vio detrás del respaldar y agarró la almohada, hermano. ¡Pah! Dice el hombre, santo remedio, ¿verdad? Y pudo dormir plácidamente y descansar. Usted y yo tenemos que enfrentar el pecado. Usted sabe cuál es su pecado. Yo sé cuál es mi debilidad. Pero tenemos que decirle a Dios, este es mi pecado, Señor. Te lo entrego por fe. Nunca más. Porque tú me diste la oportunidad de deshacerme de él en la cruz del Calvario. Y es el Señor el que nos ha justificado. De hecho, la Biblia dice que Él se hizo maldito en la cruz. ¿Para qué, hermanos? Para libertarnos. ¿Para qué? Para quitarnos todo el pecado que nosotros teníamos. Dice la palabra en Romanos 6, del 1 al 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí hay una realidad, hermano. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, Dios nos transforma, Dios nos da poder para vivir en vida nueva, hermanos amados. Entonces la palabra dice, no reine pues, en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de manera que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios que Él nos perdonó. Padre Celestial, muchas gracias por tu salvación. Señor, gracias por pasar por alto nuestros pecados a través de Jesucristo. Y Señor, ayúdanos a que la trivialidad de nuestra vida no se vuelva pecaminosidad o un estilo de vida de pecado, sino por el contrario, Señor. Queremos agradarte, queremos ser santos, queremos ser útiles, queremos, Señor, ser ministradores de tu bendición. Ayúdanos a no sobrepasar los límites. Ayúdanos a no perder el control. Ayúdanos, Señor, a que no se vuelva un escándalo nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a que mucho menos sea de maldición. Lo contrario, queremos ser de mucha bendición. Bendice a mis hermanos y hermanas que me ven. Y gracias, Señor, porque somos tus instrumentos y somos tu pueblo. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, hasta allá, hasta el barrio México. Sea Dios con ustedes y con sus pastores.